Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este programa de autoformación titulado PTA Podcasting Siempre Contigo. El día de hoy nos dedicaremos a lo que es el ABC del Momento 1 2026. El objetivo de este momento es orientar a directivos docentes y docentes en la consolidación participativa situada y contextualizada del plan de formación integral del establecimiento a partir de una lectura profunda del territorio. El Momento 1 culmina el 30 de abril. Se abordarán 6 ejes: armonización y articulación curricular, liderazgo pedagógico y capacidades territoriales, pensamiento y comunicación como campos transversales del desarrollo humano, cuerpo, expresión, artes, culturas y deporte, talento humano y comunidades de aprendizaje e interculturalidad y educación propia. El primer eje, armonización y articulación curricular, garantiza la coherencia entre el horizonte institucional, PEIC, PEC, PES y PERC, y las estrategias pedagógicas de formación integral. Integra los centros de interés con las áreas académicas y proyectos pedagógicos transversales de la educación obligatoria, superando la fragmentación curricular para construir tejido pedagógico coherente. Recordemos que PEI es el proyecto educativo institucional, PEC, proyecto educativo comunitario, PESI, proyecto educativo integral comunitario, PEIC-CR, proyecto educativo integral rural. El segundo eje corresponde al liderazgo pedagógico y capacidades territoriales. Este fortalece las capacidades institucionales y de gestión en todos los niveles del sistema educativo, desarrolla liderazgo pedagógico de directivos docentes, consolida equipos dinamizadores y construye redes territoriales con el apoyo y acompañamiento de las entidades territoriales certificadas. Como tercer eje tenemos pensamiento y comunicación como campos transversales del desarrollo humano. Este eje integra lenguajes, matemáticas, ciencias y tecnologías como ejes transversales del desarrollo cognitivo. Fortalece capacidades comunicativas en diversos lenguajes, pensamiento lógico matemático, razonamiento científico y uso crítico de tecnologías. El cuarto eje corresponde a cuerpo, expresión, artes, culturas y deporte. A través de esta línea se reconocen las dimensiones corporales expresivas y artísticas como constitutivas del desarrollo integral. Se promueve el movimiento, la sensibilidad estética, la creatividad, la apropiación del patrimonio cultural y el reconocimiento del cuerpo como territorio de aprendizaje. En el quinto eje tenemos talento humano y comunidades de aprendizaje. A través de esta línea se cultivan en los docentes, tutor o tutora y practicantes capacidades sólidas de acompañamiento y teje redes de colaboración pedagógica. De esta manera se fortalecen las comunidades de aprendizaje, alimenta la gestión pedagógica y preserva la memoria colectiva que asegura que las transformaciones perduren en el tiempo. La sexta línea de trabajo corresponde a la interculturalidad y educación propia. A través de este eje se garantiza la pertinencia territorial, enfoques diferenciales y reconocimiento de la diversidad cultural. Se incorporan saberes propios, prácticas ancestrales y memorias locales como contenidos valiosos. Reconoce la diversidad étnica, la ruralidad y las particularidades territoriales desde el enfoque de educación propia. Veamos cómo se da la integración de los ejes en el diagnóstico participativo. Desde el eje número 2, que corresponde al liderazgo pedagógico, los directivos docentes lideran este proceso, convocan actores, resignifican tiempos institucionales y legitiman la participación de toda la comunidad educativa. Desde el eje pensamiento y comunicación como campos transversales del desarrollo humano, este se integra en el diagnóstico participativo a través del uso de diversos lenguajes para recoger información, las narrativas orales, dibujos, mapas, teatro, audiovisuales, y se desarrolla el pensamiento analítico en la sistematización. Desde el eje 4, cuerpo, expresión, artes, culturas y deportes, se incorporan metodologías participativas que involucran el cuerpo, cartografía social, caminada, recorridos territoriales y expresiones artísticas para manifestar intereses. La integración desde el eje 5, talento humano y comunidades de aprendizaje, los docentes tutores trabajan colaborativamente en la construcción de instrumentos, análisis de información y construcción colectiva de hallazgos. Desde el eje 6, interculturalidad y educación propia, el diagnóstico reconoce saberes propios, memorias locales y particularidades culturales del territorio. Se usan metodologías sensibles a la diversidad étnica y lingüística. Para que la integración de los 6 ejes no sea abstracta, sino práctica y verificable, es fundamental comprender cómo cada eje dialoga con los demás en acciones pedagógicas concretas. Este es el eje protagónico, se construye en coherencia entre el PEI, PEC, PESI, PERC, áreas obligatorias y fundamentales, proyectos transversales y centros de interés.
Se elaboran matrices de correlación y se definen rutas de integración. Desde el eje 2, los directivos lideran la actualización del PEI, PEC, PESI, PERC, garantizando la participación de todos los docentes, gestionan asesoría externa si es necesaria y tramitan aprobación del consejo directivo. Desde el eje 5 debemos tener en cuenta que la armonización no la hace un individuo, sino el colectivo docente en espacios pedagógicos. Se construyen acuerdos metodológicos institucionales mediante diálogo y consenso, esto es, trabajo colaborativo de equipos de docentes. Desde el eje 6, interculturalidad y educación propia, la armonización verifica que cada uno de los documentos reconozcan la diversidad territorial, incorporen enfoques diferenciales y valoren saberes propios como contenidos curriculares legítimos de la educación propia. Veamos cómo se da la integración de ejes en el diseño de un centro de interés. Tendremos como ejemplo un CEI asociado a recetas tradicionales. El centro de interés desde el eje 1 se conecta con áreas de ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales como geografía agrícola, historia alimentaria, con la ética, soberanía alimentaria y con el PRAE institucional. La integración desde el eje 2 se manifiesta desde el momento en que el rector gestiona alianza con asociación de productores locales, protege tiempo en el horario, apoya la adecuación de espacios como la huerta escolar, la cocina pedagógica y legitima el centro de interés ante las familias. La integración desde el eje 3, pensamiento y comunicación, se trabajan matemáticas, proporciones, medidas, ciencias naturales, nutrición, procesos químicos de cocción, lenguaje, escritura de recetarios, entrevistas a sabedoras, tecnología, conservación de alimentos. Siguiendo con el ejemplo del centro de interés de cocina tradicional, el eje 4, cuerpo, expresión, artes, culturas y deporte, los estudiantes aprenden haciendo, en este sentido, amasando, cocinando, desarrollan sensibilidad estética en presentación de platos, exploran sabores, texturas y aromas. El cuerpo es territorio de aprendizaje sensorial. La integración desde el eje 5, talento humano y comunidades de aprendizaje, se refleja a través del trabajo colaborativo de equipos de docentes por áreas, grupos de grado y niveles en cada establecimiento educativo. Esto es, docentes de ciencias, matemáticas y sociales trabajando colaborativamente en la planeación del centro de interés. Se documenta la experiencia y se comparte con otros establecimientos educativos de la microrregión en encuentros de tutores. A través del eje 6 se recuperan recetas ancestrales, se invita a abuelas y sabedoras locales, se valoran las prácticas agrícolas tradicionales y se reconoce el conocimiento campesino como científico. ¿Cómo se ha de materializar el Momento 1 2026? Lo primero es el diagnóstico participativo. Esto comprende la lectura de contexto, el reconocimiento del territorio, el diagnóstico institucional, que hace referencia a la revisión de los proyectos educativos vigentes, la consulta de intereses estudiantiles y diálogo con familias y comunidad para fundamentar las decisiones pedagógicas del plan de formación integral del establecimiento educativo. Hacer una caracterización de dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales del entorno. Una identificación de actores comunitarios, organizaciones sociales y recursos territoriales. Realizar el análisis de prácticas pedagógicas existentes, identificación de fortalezas institucionales y oportunidades de mejora, reconocimiento de proyectos pedagógicos en curso. Por su parte, la armonización curricular hace referencia a la identificación de las convergencias entre el PEI, PEC, PESI, PERC y los centros de interés Educación Crece y proyectos pedagógicos, lo cual requiere propiciar un diálogo pedagógico con todos los actores que permita su potenciación. Este proceso no implica adaptar mecánicamente el PEI a los centros de interés ni subordinar los centros de interés al proyecto educativo institucional, sino identificar y fortalecer los puntos de encuentro donde ambos se potencian mutuamente, asegurando que la formación integral no opere como un programa paralelo o accesorio, sino como parte constitutiva del proyecto educativo. La articulación curricular se concibe como el proceso mediante el cual los centros de interés, la educación crece y los proyectos pedagógicos se integran de manera intencionada con los planes de estudio de las áreas obligatorias y fundamentales y con los proyectos pedagógicos transversales, otorgándole sentido práctico a los aprendizajes y reduciendo la fragmentación curricular.
Este proceso supera la lógica de asignaturas aisladas y de proyectos desconectados para construir un tejido pedagógico coherente que articula saberes, experiencias y propósitos formativos en la educación obligatoria. El diseño contextualizado del plan de formación integral del establecimiento educativo corresponde a las necesidades, gustos e intereses de la comunidad estudiantil y a las necesidades territoriales y contextuales. Un plan de formación integral del establecimiento educativo en el que los centros de interés, la educación crece, los proyectos pedagógicos, las áreas académicas y los proyectos transversales operan como un sistema coherente, participativo y con condiciones institucionales para su implementación. Hablemos de la agenda de trabajo. La formación situada y construcción de estrategias pedagógicas por microrregión. Se desarrollarán procesos de formación y acompañamiento bajo un enfoque situado, es decir, que parte del contexto específico de cada territorio responde a las necesidades reales de los establecimientos educativos y construye conocimiento colectivo desde y para las comunidades. El resultado son los formadores y docentes tutores construyendo de manera colaborativa estrategias pedagógicas contextualizadas por microrregión, entre los cuales se contemplan caracterizaciones territoriales, bancos de centros de interés, matrices de articulación curricular, protocolos de diagnóstico participativo, narrativas pedagógicas y guías de articulación con actores comunitarios, entre otros. Estas estrategias serán validadas y ajustadas mediante ciclos de mejora continua que garanticen su pertinencia y utilidad práctica. En cuanto a la gestión de la oferta sectorial e intersectorial, durante el momento 1 se continuará impulsando la creación, implementación y consolidación de centros de interés y proyectos pedagógicos propios. El propósito central es avanzar progresivamente hacia la ampliación de la cobertura de estudiantes que participan en experiencias de formación integral, de modo que cada niña, niño, adolescente y joven acceda a centros de interés pertinentes a lo largo de su formación integral, fortaleciendo así su permanencia, su desarrollo y el sentido que le otorgan a la escuela. Para ello se propone que cada establecimiento educativo cuente con al menos 4 centros de interés propios diseñados a partir de los intereses y motivaciones de los estudiantes, en coherencia con las proyecciones pedagógicas, potencialidades, necesidades territoriales y contexto institucional, liderados e implementados por los docentes del establecimiento educativo. Se continuará con la implementación de las alianzas intersectoriales con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio del Deporte, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Unidad Solidaria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar. Miremos ahora la ruta de articulación, desde la vinculación del centro de interés al currículo. Esto se logra con la construcción de matrices de correlación, identificando las competencias de cada área que se desarrollan en los diferentes centros de interés, haciendo un reconocimiento de que los centros de interés no se oponen a los contenidos disciplinarios tradicionales, sino que son espacios donde estos contenidos se integran, dialogan y cobran sentido práctico a través de proyectos significativos, con la identificación de puntos de encuentro donde los centros de interés y áreas obligatorias y fundamentales convergen naturalmente. Otra forma de articular es la integración estratégica de proyectos obligatorios, PRAE, PESC, educación ambiental, derechos humanos, con los centros de interés. Evitar la proliferación de proyectos desarticulados que fragmentan el tiempo escolar. Debe haber una construcción coherente de todos los proyectos, que estos conversen entre sí y con el plan de formación integral. El diseño de acuerdos pedagógicos comprende la construcción de consensos institucionales sobre metodologías colaborativas y lineamientos comunes, acuerdos sobre cómo se planea, cómo se evalúa y cómo se acompaña pedagógicamente, definición de formatos comunes que simplifiquen la documentación sin burocratizar, fortalecimiento del trabajo colaborativo docente y las comunidades de aprendizaje a través de equipos organizados por áreas, grupos de grado y niveles de cada establecimiento educativo. La ruta de articulación en cuanto a la evaluación formativa comprende el establecimiento de criterios que valoren tanto aprendizajes disciplinares como competencias sociales, ciudadanas y socioemocionales, siempre en el marco de las dimensiones del ser. La articulación con el sistema institucional de evaluación de estudiantes, la evaluación formativa como motor de mejora continua, no como dispositivo de control, uso pedagógico de resultados, en metodologías, estrategias, acciones de acompañamiento y transformación de prácticas.
El resultado esperado se enfoca en un currículo integrado donde el centro de interés, áreas académicas y proyectos transversales operan como sistema coherente que potencia el desarrollo integral de las y los estudiantes. Hasta aquí nuestro tema de hoy. No se pierdan la próxima emisión de su programa de autoformación PTA Podcasting Siempre Contigo.